Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les da la bienvenida a este debate donde los candidatos que aspiran a la Diputación Local en el Distrito 6 con cabecera del municipio de Huichapan darán a conocer sus propuestas de campaña. Para este evento democrático de contraste de ideas, nos encontramos en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, por lo que agradecemos a las autoridades del mismo por todas las facilidades otorgadas para realizar este importante acontecimiento. Agradecemos también a Radio y Televisión de Hidalgo por la transmisión en vivo de esta actividad, así como por los diversos medios de comunicación que hacen posible su difusión a través de sus plataformas. También a las personas que se encuentran presentes, así como a todos y todas ustedes que siguen nuestra transmisión. Mi nombre es Francisco Martínez Ballesteros y fungiré como moderador de este debate. Me voy a permitir presentar a los candidatos que nos acompañan en esta tarde. Damos la bienvenida por el Partido Movimiento Ciudadano al candidato Pedro Jeremías Viruel Ramírez. Por el Partido Morena al candidato Armando Quintanar Trejo de la coalición Por Hidalgo al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, al candidato Santiago Hernández Cerón. Para dar inicio a este debate es importante explicar el desarrollo del mismo. El evento consta de 5 rondas. En la primera, los candidatos deberán responder al tema que se habrá de escoger al azar. En la segunda y tercera ronda, deberán responder a preguntas ciudadanas previamente determinadas conforme al tema que también se elegirá al azar. La cuarta ronda será de réplica. La quinta y última ronda, los participantes dirigirán un mensaje final. Ahora explicaré cuánto tiempo durará cada intervención. Las 3 primeras rondas serán de 3 minutos para cada participante, para el cual se deberá realizar el sorteo de los temas a desarrollar, así como de las preguntas que deberán contestar. De acuerdo a lo anterior, los candidatos deberán responder a las preguntas ciudadanas en la segunda y tercera ronda. En la cuarta ronda, los participantes, si así lo desean, podrán ejercer el derecho de réplica hasta por 2 minutos. Si el candidato no desea participar, perderá su turno en dicha ronda. La quinta y última ronda será de despedida. Los candidatos tendrán una intervención de 1,5 minutos para su mensaje final. Los tiempos que no sean utilizados en cada ronda por los participantes no podrán acumularse. Por lo tanto, el tiempo no aprovechado será considerado como perdido. Los candidatos tendrán a la vista un cronómetro para visualizar su tiempo en cada una de las rondas. Agotado el mismo, les indicaré que su participación ha concluido. A partir de la segunda ronda, se hará el corrimiento correspondiente de los participantes. Es importante aclarar que durante el desarrollo del debate no se permitirá interrumpir la participación del candidato que esté haciendo uso de la voz y que se habrá de respetar el orden y el tiempo de las intervenciones previamente acordado. Asimismo, quedan prohibidas las expresiones que impliquen calumnia, ofensas, discriminación, injuria, difamación o que atenten contra la dignidad de la ciudadanía, candidatas, candidatos, partidos políticos, coalición y candidatura común. En el debate solo tendrán voz los candidatos, así como su servidor. En ningún momento se permitirá que el público asistente haga uso de la voz. El orden de intervención y ubicación en el espacio de los candidatos fue sorteado previamente en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y es preciso mencionar que todas y todos los candidatos que contienden en este distrito fueron invitados. Este debate se realiza en el marco del respeto del derecho de la libertad de expresión, por lo que las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes la emiten. Así pues, iniciamos el debate. Para la primera ronda, me permitiré extraer de la urna el tema correspondiente, mismo que deberán desarrollar en 3 minutos. El tema es el siguiente. Economía y empleo. Cedo el uso de la voz al candidato de la coalición Por Hidalgo al Frente, Santiago Hernández Cerón. Adelante, candidato. Gracias.
Muy buenas tardes. Yo antes que nada me presento, Santiago Hernández Cerón, represento a la coalición por Hidalgo al Frente, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática. En año 8 meses que lleva esta administración, los resultados en materia de economía, creación de empleos y poder adquisitivo del salario no son muy alentadores. De acuerdo con los datos del Semáforo Económico Estatal de México, como vamos, la meta crecimiento económico comprometida fue del 4.5% y solo se creció al 2.4%. En esto, la creación de empleos no alcanza la meta planeada por el primer trimestre del 2018, alcanzando solo el 75%. La informalidad creció y actualmente es del 70%, muy por encima de la media nacional, que representa el 52.2%. En cuanto a la productividad, cantidad de pesos por hora trabajada, tampoco se alcanzó la meta, que era de 162 pesos, y solo logramos la productividad equivalente a 115 pesos. En cuanto a la desigualdad laboral, sigue extendiendo una brecha significativa de los ingresos y condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, equivalente a casi el 50%. Este panorama nos obliga a impulsar acciones legislativas para reactivar la economía, mejorar los salarios y acortar la brecha de desigualdad laboral que ahora padecen los y las hidalguenses. Las propuestas que su servidor propone en este rubro es reorientar el presupuesto del Estado y garantizar la prestación de servicios básicos, tanto en la cobertura de salud, educación, infraestructura y generación de empleos. Reformar la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público del Estado de Hidalgo para garantizar la transparencia y equidad en las convocatorias para licitaciones. Asegurar que la asignación de todo tipo de contratos de obras, servicios, arrendamientos y cualquier clase de compras sea para el 60%, cuando menos, de proveedores hidalguenses. Elevar los montos para la asignación directa del contrato. Reformar la ley para dar certeza jurídica a la inversión privada. De igual forma, incentivar en materia económica al turismo y también garantizar a las empresas condiciones que favorezcan mediante incentivos fiscales su permanencia y con ello garantizar la competitividad. De igual forma, combatir la corrupción, que es algo que aqueja a nuestro Estado y a nuestro país. Es cuanto. Gracias por su intervención, candidato. Ahora es el turno del candidato por el Partido Morena, Armando Quintanar Trejo. Adelante, candidato. Bien, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Movimiento Regeneración Nacional hace presencia en este espacio con la idea de comunicar la visión que tiene con respecto al apartado que es economía y empleo. Es cierto que nuestro Estado tiene un atraso enorme. Está considerado como el cuarto, hay a quien sí lo acredita últimamente, ocupar el 7º lugar en atraso en desarrollo económico. Eso quiere decir que el empleo es mínimo, no cubre las expectativas de la población, que aproximadamente 2 millones de personas en nuestro Estado así lo demandan. Creemos entonces que las políticas que se han venido practicando últimamente no han cubierto tal expectativa. Se han olvidado quien ha estado a cargo de este rubro, de que la economía es factor básico y que se tiene que trabajar en ese sentido para el desarrollo y bienestar de las familias, de la ciudadanía en el Estado de Hidalgo. Por eso creemos en Morena que la parte medular es tener un diagnóstico muy preciso de qué es lo que hace falta, en qué aspectos se deben trabajar.
De antemano sabemos que nuestro Estado se dedica mayoritariamente a las actividades primarias, agricultura principalmente, digamos, en segundo lugar, comercio y allá, en un tercer lugar, la prestación de servicios. Para poder activar la economía en nuestro Estado, se requiere poner mucho énfasis, atención en lo que es el desarrollo de las actividades primarias, que es a lo que se dedica nuestra población, el campo. El campo actualmente está en el abandono, requiere atención, requiere impulso. ¿Cómo? Mediante proyectos que puedan llegar a las distintas comunidades de cada uno de nuestros distritos, de cada uno de nuestros municipios. Es ahí en donde el campesino requiere el apoyo, es ahí en donde se tiene que trabajar, es ahí donde los proyectos tienen que hacer impacto en la economía personal y de las mismas familias. Su tiempo ha concluido, candidato. Gracias por su intervención. Toca ahora la participación del candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jeremías Viruel Ramírez. Adelante, candidato. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Felicito al Instituto Estatal Electoral por esta iniciativa de convocar a un debate. Es la primera ocasión que se hace en la historia del Estado y es de reconocer al instituto que hoy nos alberga, al ITESU. Gracias por abrir este espacio, nuestra casa máxima de estudios en la región. Reconozco la presencia de mis compañeros candidatos. Es importante el que se hayan dado el espacio de estar hablando de frente a la ciudadanía. Y lamento que los que decidieron no venir no aprovechen este espacio para confrontar ideas y para dar la cara, porque a eso nos hemos comprometido. Muchas gracias por su presencia. Economía y empleo. Aceptando que nuestro Estado carece de infraestructura que nos permita convencer a más empresas de instalarse en nuestro territorio, por las pésimas carreteras y insuficiente capacidad en los servicios como agua, energía y seguridad. Por ello, exigiré como diputado una mayor inversión de recursos para la modernización de la infraestructura en la región y Estado, con la finalidad de que sea suficiente, eficiente y moderna. Eficientar los trámites burocráticos que requieran las empresas para instalarse, ofrecerles estímulos fiscales, estatales y municipales, y de esta forma comprometerlos a contratar a jóvenes y adultos. Ofrecer a la iniciativa privada una cartera de carreras técnicas y profesionales que se impartan en nuestras instituciones educativas y reactivar el mercado laboral con una oferta de profesionistas bien preparados y una demanda laboral por parte de las empresas. Tenemos que respetar la vocación de los municipios y en especial la de mi distrito, y estoy proponiendo que logremos un tianguis agrícola donde Tezontepec, Tecozautla, que tienen estas características, puedan ofertar sus productos, donde Chapantongo, Tepetitlán, las vasijas de barro que elaboran, donde Nopala, sus productos lácteos, y entonces en esta región podamos detonar lo que aquí hacemos y tradicionalmente hemos ofertado, hemos vendido, pero a través de este tianguis lograremos, además de la cercanía, incentivar nuestra economía, generar los empleos. Propondré que haya una iniciativa para que las escuelas, además de educar a nuestros hijos y prepararlos, les den una formación de emprendedores para que cuando salgan ellos generen su propia empresa. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidato. Para dar inicio a la segunda ronda, me permitiré extraer de la urna el tema a debatir, para lo cual contarán con 3 minutos cada participante. El tema es el siguiente: educación. La pregunta a responder para el candidato del partido Morena, Armando Quintanar Trejo, es la siguiente.
¿Qué estrategias implementará para argumentar la calidad de la educación que lo distingan de los demás aspirantes? Adelante. Bien, la educación es un derecho social. Por ello, desde el Congreso local, se deben generar las iniciativas y leyes que garanticen al individuo su educación escolarizada. No solamente escolarizada, hoy podemos decirlo, desde el mismo seno familiar. Desde ahí el Estado tiene la obligación de cuidar la educación, de generar las garantías para que los ciudadanos tengan acceso y derecho a lo que es la educación. Queremos un México, en Morena queremos un México donde la problemática social no solamente se toque por encimita, sino que se vaya a fondo. Ello nos permitirá mejorar las condiciones de vida y trabajo. Con una educación que enseñe al individuo a pensar, una educación que lo lleve a desarrollar su potencial, todas sus capacidades, que lo convierta en un sujeto pensante y que le dé la oportunidad de tomar decisiones sobre su propio entorno y la problemática que lo aqueja. No a esperar que alguien venga a proponerle o a resolverle, a decirle qué es lo que debe hacer. Individuos capaces. Ese debe ser el propósito de la educación en México. ¿Qué haríamos diferente? La accesibilidad a la educación. Se tiene que procurar que ningún individuo se quede sin acceso a la educación. Esa situación la vemos en las comunidades más alejadas. Las personitas que viven en las comunidades alejadas de nuestros municipios, de nuestro distrito, generalmente tienen ese problema. ¿Cómo llegar a la escuela? Tenemos que brindarles la oportunidad, buscar la manera de que esos niños y jóvenes lleguen a la escuela mediante becas que les permitan subsanar la situación de transporte e incluso alimentación. Tenemos que poner énfasis también en lo que es la estructura del edificio escolar. Un lugar que ofrece condiciones, tanto de espacio y comodidad, podrá permitir al sujeto aprender y aprender mejor, desarrollar sus habilidades como tal. A los maestros, no podemos desentendernos de los maestros, no podemos señalarlos como los responsables de la educación que no da resultados. El gobierno estatal y nacional tienen la obligación de capacitar, de formar, orientar al maestro. Es una situación que el Estado no debe olvidar. Mejor y mayor presupuesto. Tenemos que gestionar desde el Congreso estatal que el presupuesto que se dedica a educación sea mayor. Ha concluido su intervención y agradecemos su participación del candidato Armando Quintanar Trejo. La pregunta a responder para el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jeremías Viruel, es la siguiente. ¿Qué propondría usted para poder brindar más y mejores accesos a la educación en el Estado y de qué forma la regularía? Adelante, candidato. Desde el Congreso, reorientar el presupuesto, revisar aquello que se está gastando de manera inútil, como la promoción del gobernador, como gastos superfluos, sueldos elevados, revisar toda esa parte y reorientarlo a educación. Si tenemos mejores planteles, si tenemos mejores maestros capacitados, atendidos, vamos a tener una mejor educación. Todo radica en cómo gastemos el recurso. Habré de pugnar porque quien esté al frente de la Secretaría de Educación Pública sea alguien con vocación, comprometido a hacer el trabajo que se requiere para educar a los hidalguenses. Quiero poner como ejemplo, hace año y medio tomó la secretaria el cargo, lo dejó para irse de candidata a diputada federal con situaciones comprometidas, con una Secretaría de Educación desmantelada, donde se perdieron 2.700 millones de pesos y ella decide irse a hacer campaña
en lugar de resolver ese tema tan importante, ¿a dónde están esos recursos y a dónde debieron de ir? Y sobre todo, que no vuelva a suceder. Por ello, yo habré de exigir que quien llegue ahí tenga ese compromiso de servir, cumplir y dar resultados. Tenemos que cuidar el recurso, tenemos que evitar la corrupción. La corrupción ha sido lacerante en nuestro Estado y es indignante lo que ocurre cuando vemos esta fuga de recursos y que posteriormente le queremos echar la culpa por los resultados nada satisfactorios a los maestros, a los directores e incluso a los padres de familia. El gobierno del Estado no ha sabido aplicar los recursos. Por eso habré de exigir que el auditor superior del Estado de Hidalgo sea nombrado mediante convocatoria pública y que cualquier ciudadano participe, y cualquier ciudadano con el perfil, ciudadano sin compromiso ni con la Cámara de Diputados ni con el gobierno del Estado, pueda revisar los presupuestos, los recursos de los municipios, de las secretarías, de las dependencias, de todo aquel ente que reciba recursos públicos. Basta de poner a un amigo como auditor superior del Estado para que entonces cubra todas las malversaciones de recursos. La corrupción es algo a atacar y la educación ha sido víctima de ese tipo de malos manejos. Agradecemos la intervención del candidato Pedro Jeremías Viruel Ramírez. La pregunta a responder para el candidato de la coalición por Hidalgo al Frente, Santiago Hernández Cerón, es la siguiente. Partiendo de la reforma educativa, ¿cuál es su opinión sobre la profesionalización docente y las herramientas pedagógicas en los planteles públicos? Tiene usted la voz, candidato. Gracias. Tenemos que estar convencidos de que la profesionalización, lo que tiene que ver todo con lo que abona a la educación, nosotros estamos a favor. Tenemos que impulsar más recurso, incluso desde el Congreso, de ese presupuesto tan grande que hoy tiene el Estado, para que el gobierno a través de la capacitación pueda fortalecer hoy al gremio de los maestros. Hoy ese gremio ha sido coartado de muchas oportunidades y yo estoy convencido que tenemos que aplicar recurso porque la formación del maestro se refleja en la educación de nuestros hijos. De igual forma, todo lo que conlleva y lastime en el sentido laboral a los maestros, creo que en eso estamos totalmente en contra. Tenemos que ir por defender los derechos laborales de los que hoy imparten y forman a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y de esa forma creo que tendremos un mejor Estado, un mejor país, y con ello podemos seguir avanzando, o más bien avanzar en lo que no se ha hecho durante años en Hidalgo, y dejar de coartar a través de presiones, de represiones desde el gobierno hacia este sector que desgraciadamente, lo dije hace un momento, se ha visto lastimado y lacerado por las situaciones en las que el mismo gobierno mete presión para que de repente, incluso desde el Congreso, la bancada que hoy conforma Nueva Alianza, de repente se tenga que formar para, sobre todo para estar en contra de lo que beneficia al Estado. Por eso es importante que tengamos eso que hoy, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se acaba de conformar esa Contraloría Interna, también para que revisen los recursos públicos. Como esas instituciones reciben mucho recurso público, es importante que también alguien revise que se esté aplicando de la mejor forma. Pero también tenemos que apostarle a más infraestructura, mejores aulas, mejores baños dignos, porque hoy tú caminas por una escuela y te encuentras con desgraciadamente módulos de baños que están en pésimas condiciones, son insalubres y son un foco de infección también. O caminas tan solo en las escuelas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre y ves que
el recurso público que está destinado para eso no se ha ejecutado. Por eso desde el Congreso tenemos que estar vigilando los recursos y señalando siempre las anomalías que suceden para que el gobierno, a través de la Secretaría, pueda enderezarlos. Agradecemos la intervención del candidato Santiago Hernández Cerón. Iniciamos ahora la tercera ronda, para lo cual me permitiré tomar de la urna el tema a debatir. El tema es el siguiente: cultura, recreación, juventud y deporte. La primera participación de esta ronda corresponde al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jeremías Viruel Ramírez, y la pregunta es la siguiente. En el Estado existen diversos establecimientos o lugares para ingerir bebidas alcohólicas, pero son casi nulos e inexistentes los lugares para la sana recreación de los jóvenes o que fomenten la cultura y aprendizaje. ¿Qué piensa hacer al respecto? Tiene usted la voz, candidato. Gracias. Desde el Congreso exigiré que el bando de policía y buen gobierno de cada municipio sea más exigente, más estricto para la apertura de este tipo de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas. Tenemos que trabajar desde el Congreso para que estos bandos de policía y buen gobierno se apliquen y se apliquen con rigor, para que también se les dificulte a este tipo de personas que pretenden establecer un lugar de estos cercano a las instituciones educativas, que el bando no lo permita, que las autoridades no lo permitan, pero el Congreso es el que tiene que normar, tiene que elaborar este tipo de leyes, este tipo de reglamentos, fortalecerlo de la mano de los presidentes municipales. Como diputado local, habré de trabajar con los 6 presidentes municipales. Con los 6 presidentes municipales me habré de sentar para ver las condiciones de cada municipio y entonces atacar este problema tan lacerante donde en nuestro estado, desgraciadamente, no tenemos el cupo necesario para que nuestros jóvenes vayan a la preparatoria o a la universidad, pero sí vemos este tipo de lugares a donde ellos acuden porque su tiempo en algo lo tienen que emplear. No tenemos tampoco las instalaciones necesarias para que practiquen algún deporte. Son pocas, son deficientes y además el municipio no ayuda para diversificar la cantidad de deportes que se practiquen en los municipios. Si es fútbol, todos nos vamos por el fútbol, pero hay gente a la que le gusta el béisbol, el básquetbol, el voleibol. Tenemos que diversificar. El municipio tiene que participar activamente con aquellas agrupaciones que les gusta proponer, que les gusta llevar deporte a las comunidades y muchas de las veces lo hacen con sus recursos, empleando su tiempo y no son apoyadas, no son orientadas. Habré de trabajar desde el Congreso para que el Instituto del Deporte sea una persona que tenga el perfil, tenga más recursos, trabaje con los municipios, trabaje con los jóvenes, esté cercano a ellos, pero sobre todo el diputado habrá de estar permanentemente en su distrito a través de su servidor como propietario, pero también con mi suplente. Habremos de hacer esa mancuerna, los dos, yo desde el Congreso y él desde los municipios. Y así habremos de retroalimentarnos para dar mejores resultados y tener esa cercanía. Muchas gracias, candidato. Corresponde la segunda participación de esta ronda al candidato de la coalición por Hidalgo al Frente, Santiago Hernández Cerón. Y la pregunta es la siguiente. ¿Considera importante que haya un presupuesto de rescate arqueológico? De ser así, ¿cómo haría usted para lograrlo? Tiene usted la voz, candidato. Gracias. Desde luego que es importante siempre que nuestra cultura se dé a conocer, y principalmente cuando hablamos de zonas arqueológicas, que en la región también somos muy beneficiados
con ese tipo de arqueologías. Por eso es importante desde el presupuesto, nuevamente vuelvo a ser repetitivo, porque en el presupuesto hay mucho recurso. El gobierno del Estado hoy trae un presupuesto de 42,000 millones de pesos y es necesario que desde ahí podamos hacer la mayor economía, recortar a ese gasto corriente que el gobierno, la gran parte lo utiliza para nóminas, viáticos, lujos, la vida que se da el gobernador como virrey, y pues necesitamos realmente hacer recortes importantes ahí y llevar ese recurso a las áreas como esta, que es una área importante en nuestra región y donde estoy seguro que detonaríamos empleo, detonaríamos el turismo que tanta falta le hace a nuestra región. Por eso yo me comprometo a seguir luchando desde el Congreso por más presupuesto para que podamos hacer la mayor economía y desde ahí impulsar proyectos que tengan que ver con el desarrollo, con desarrollos arqueológicos y a la vez promover nuestra cultura como otros estados lo hacen, y estoy convencido que en Hidalgo también se tiene que hacer ese tipo de situaciones. Hablando también de cómo poderlo hacer, tenemos que recortarle al gasto corriente del gobierno, pero hay partidas específicas. Hablamos de recurso que está metido dentro de fondos de transferencia que nada tienen que ver, es recurso discrecional que el gobierno maneja y que son miles y millones de pesos, para ser exactos, arriba de 4,000 millones de pesos que el gobierno el día de hoy esconde y no justifica dónde van a parar. Por eso es necesario que desde el Congreso la oposición hagamos una tarea importante para poder llevar más recursos. En este tiempo que su servidor ha estado, quiero decirles que hemos tenido logros y hemos llevado recurso a varias áreas, pero no es suficiente. Tenemos que entender que si el Estado no avanza es por esa falta de transparencia en la aplicación de los recursos. Y yo me comprometo a trabajar para que ese recurso pueda llegar como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias, candidato. La tercera y última participación en esta ronda corresponde al candidato del partido Morena, Armando Quintanar Trejo, y esta es la pregunta a responder. ¿Cuál es su proyecto para mejorar las zonas turísticas de su distrito? Tiene usted la voz, candidato. Los valores humanos y sociales, éticos, inclúyense, son parte de la cultura. Se convierten en el eje donde se asientan nuestras prácticas y acciones diarias que dan sentido a la convivencia e interacción social. La cultura en general debe ser rescatada en todas sus expresiones. Y bueno, un país culturalmente bien dirigido, desarrollado cada una de estas situaciones, permitirá ofrecer al turismo, sin duda, espacios en los que se sienta seguro, en los que se sienta cómodo, para que la gente, para que el turista pueda visitar nuestros espacios del Distrito 6 local. Tenemos algo que ofrecerle en ese sentido. Es cierto que no todos nuestros municipios tienen precisamente desarrollo turístico, pero tienen áreas en las que podríamos implementar, deberíamos implementar este tipo de espacios para poder conocer un poco más de lo que es nuestro municipio o nuestros municipios, que van desde nuestra forma de pensamiento, la cultura en general, las artes, la literatura, incluso la misma arquitectura y dígase la gastronomía. Por eso es importante que las zonas turísticas que hoy más representativas de nuestro municipio, Huichapan, Tecozautla, no sean olvidadas. Este espacio que se ofrece al turismo debe ser explotado o más bien dirigido ampliamente. Y los demás municipios, pues también alguna situación debemos ofrecer al turismo. Esa parte se tiene que estudiar, porque de otra manera simplemente se quedará en un supuesto.
Es cierto que a nivel general en el Estado el turismo no es una rama que se haya tocado con mucha atención previamente, sin embargo existe y debemos de considerarlo desde el Congreso como un espacio para generar y activar la economía en nuestro Estado y en nuestros municipios del Distrito 6. Eso traerá una derrama económica y, por supuesto, al haber movilidad económica, las familias que ahí viven o que están en estos municipios les permitirá mejorar su condición y nivel de vida. Solamente una cosa diríamos, no por ser zonas turísticas, los precios de las cosas se deban elevar, afectando a los mismos ciudadanos del lugar. Muchas gracias, candidato. Entramos a la cuarta ronda, donde los candidatos que así lo deseen podrán ejercer su derecho de réplica. Dicho lo anterior, pregunto al candidato de la coalición por Hidalgo al Frente, Santiago Hernández Herón, si desea hacer uso de su derecho de réplica. Así es, gracias. Cedo el uso de la voz al candidato. Gracias. Ampliando un poco sobre el tema de economía, yo quiero ser muy claro que para que nuestro Estado se pueda desarrollar y sobre todo nuestra región que hoy ha sido tan lastimada por falta de inversión y sobre todo en el campo, yo estoy convencido que tenemos que llevar más recursos. En estos 2 años ya su servidor hemos alcanzado a recuperar 22 millones de pesos más al campo, pero eso no es suficiente. La inversión al campo hoy es muy mediocre porque solamente se invierten 60 millones de pesos en todo el Estado. Y eso es algo que no es justo porque el 75% del territorio del Estado, obviamente que somos zonas rurales, somos pueblos, somos comunidades, donde nos dedicamos a esas principales actividades. Por eso es necesario generar políticas públicas que vayan de acuerdo a lo que la región demanda. Si es agricultura, impulsar programas a través de la SEDAGRO en creación de bordos con geomembrana para que así nuestras tierras se puedan producir, debido a la falta de agua que hay en esta región. Si es ganadería, tenemos que apostarle al mejoramiento de genética, al repoblamiento que se ha perdido ya en este estado y que antes se nos reconocía por ser uno de los estados, por ejemplo, en el tema de ganado ovino, que éramos ejemplo a seguir a nivel nacional. Y hoy se ha venido perdiendo todo eso. Por eso tenemos que apostarle a ese tipo de políticas públicas que vayan en defensa de los que menos tienen, que vayan en defensa realmente de la gente que vive y come del campo. Y estoy convencido que tenemos mucho por hacer y lo hemos estado haciendo desde el Congreso. Es cuanto. Gracias por su participación. Pregunto al candidato del partido Morena, Armando Quintanar Trejo, si desea hacer uso de su derecho de réplica. Por supuesto, gracias. En Morena tenemos muy bien claro que la política debe ir dirigida hacia los más necesitados, a aquel sector de la sociedad que ha sido olvidado, que mucho se ha mencionado en varios cientos de discursos quizás, pero que las acciones finalmente no impactan a ellos, simplemente las mayorías. Estamos hablando de 50 millones de personas que viven en necesidad, en pobreza. Algunos, la situación es tremenda. ¿Por qué? Porque no encuentran ni siquiera a veces la idea de qué vamos a comer mañana. Entonces, el centro de las políticas es en ese punto. Cada idea, cada iniciativa que se proponga debe tener como miras el desarrollo, la oportunidad que las familias están pidiendo, están exigiendo. Los beneficios no deben alcanzar a unos cuantos, como ha venido sucediendo. Ese trabajo, esa acción debe pensarse y debe estar dirigida hacia el beneficio de las mayorías. Es por eso que hoy quizás discernimos un poco de lo que se ha mencionado, porque palabras hay muchas, acciones quizás deban ser más visibles. Y en ese compromiso
Morena pone el énfasis. Morena dice, trabajemos en beneficio de los más necesitados, que la brecha se cierre. Esa enorme diferencia debe empezar a cambiar y ahí pondremos el trabajo. No necesitamos un gobierno rico teniendo a un pueblo pobre. Es cuanto. Gracias por su participación. Pregunto al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jeremías Viruel Ramírez, si desea hacer uso de su derecho de réplica. Claro que sí. Tiene usted la voz. Voy a ser un diputado que te defienda. No permitiré que se juegue con el futuro de los hidalguenses. En 2010, el gobernador Osorio anunció la construcción de una refinería en Tula por parte del gobierno del presidente Calderón. El gobernador Osorio informó de un recorte presupuestal en el estado y municipios y la contratación de un crédito con Banamex por 1,300 millones de pesos. Y con esa bolsa de recursos se compraron los terrenos para instalar dicha refinería. Hace 3 años el presidente Peña canceló dicho proyecto, canceló el desarrollo de los hidalguenses y yo no escuché la voz de los diputados locales. Uno que otro de oposición levantó la voz, pero el Congreso guardó silencio ante este atropello a nuestro Estado. Hace 3 semanas se informó de un desvío de 2,700 millones de pesos solo de la Secretaría de Educación Pública y Salud. Y nuevamente guardaron silencio los diputados locales actuales. ¿A eso se comprometieron? ¿A no defendernos? ¿A guardar silencio? Yo habré de ir al Congreso a evitar que se siga lastimando al Estado. Habré de ir al Congreso para que no se lesione el futuro de los hidalguenses. Habré de ir al Congreso a defenderlos a ustedes porque me comprometo a ser su empleado. Lamento que el diputado local actual no haya hecho esa defensa, lo lamento muchísimo, pero sobre todo que siendo diputado esté contendiendo con recursos del Congreso con 2 candidatos que tenemos que poner nuestros propios recursos. Gracias. Gracias por su participación. Con esta intervención damos por concluida la 4ª ronda y doy paso a la 5ª y última. En esta última intervención, los candidatos tendrán 1 minuto y medio para dar su mensaje final. Para abrir esta ronda, cedo el uso de la voz al candidato del partido Morena, Armando Quintanar Trejo. Adelante, candidato, con su mensaje final. Muchas gracias. Solo decir que en Morena hemos de luchar porque las reformas estructurales que durante el periodo o el último sexenio de gobierno se implementaron desde el Congreso local, pediremos que se revisen, que estas reformas que si son dañinas, perjudican a la sociedad, tengan que ser derogadas. Que las leyes no están para perjudicar ni deben perjudicar a la sociedad. Las leyes deben regular, deben ser justas y equitativas en beneficio de la sociedad. Por eso decimos revisión a las reformas estructurales. El pueblo es el que determina, el pueblo es el que demanda si esas leyes no son benéficas. Quiero invitar al público que hoy nos escucha o nos observa que vean en Morena y consideren en Movimiento Regeneración Nacional la alternativa real de cambio. Démonos la oportunidad y dense la oportunidad de ver en Morena un espacio, una alternativa de cambio. 4 boletas hemos de recibir durante este 1 de julio. Los invito a que en cada una de ellas su decisión sea por Morena. Gracias. Gracias por su participación, candidato. Ahora toca el turno del candidato del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jeremías Viruel Ramírez. Adelante, candidato, con su mensaje final. Soy Pedro Viruel, fui presidente municipal de Tecozautla 2009-2012. Conozco el distrito de Huichapan y sus municipios, Chapantongo, Nopala, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama. Me acompaña en este proyecto mi amigo Juan Manuel Martínez,
originario de Nopala de Villagrán. Hoy me acompaña y está aquí y en todo el recorrido está conmigo. Tiene voz, tiene presencia, quiere trabajar. Es un suplente que suma. Y juntos te estamos pidiendo tu voto para que nos des el empleo de diputado local. Vamos a ser los empleados de ustedes. Al pueblo le rendiremos cuentas y defenderemos tus intereses. No me voy a someter al Poder Ejecutivo. Vamos a cambiar el actuar de los diputados. Entendemos que el diputado es el empleado de los ciudadanos y no es el empleado del gobernador. Vota con la conciencia. No votes con el corazón ni con el hígado. Estamos enojados, muy enojados, pero hagamos conciencia a quién vamos a poner en la presidencia, a quién vamos a poner en el Congreso Federal y a quién vamos a poner en el Congreso local. Vota este 1 de julio por Pedro Viruel y Juan Manuel Martínez. Vota por Movimiento Ciudadano. El futuro de verdad hoy está en tus manos. Muchas gracias. Gracias por su participación, candidato. Por último, tenemos al candidato de la coalición por Hidalgo al Frente, Santiago Hernández Cerón. Adelante con su mensaje final, candidato. Gracias. He sido muy claro en mis recorridos que he hecho durante esta campaña y posterior a esta campaña. Durante este año, 8 meses, como diputado local, siempre he defendido los intereses de los hidalguenses. Fui el único diputado que desde la Comisión de Hacienda tuvo el valor de hacer un redireccionamiento histórico al presupuesto del gobierno. Hicimos historia, 171.5 millones de pesos que hoy son destinados a cosas que sí van a servir en nuestro estado. Hoy estoy comprometido nuevamente con la ciudadanía del 6º Distrito y traigo 3 propuestas claras. La salud como prioridad. La salud ha sido lastimada y lacerada en todos los sexenios de los exgobernadores y en el actual no es la excepción. Hoy estoy impulsando y quiero impulsar desde el Congreso una ley al sector salud en donde los hidalguenses tengamos una cobertura total. Hoy vemos un seguro popular que ya no cubre nada. Ese es mi compromiso en materia de salud. De igual forma, estoy convencido que la educación es importante para el desarrollo de nuestros jóvenes y vamos a ir por más recursos, haciendo una economía y el recorte suficiente al gasto corriente del gobierno. De igual forma, el campo. Al campo le tenemos que invertir más dinero, no lo que hoy mediocremente se invierte. Es cuanto. Gracias por su participación, candidato. Es así como llegamos al final de este debate entre los candidatos a la Diputación Local por el Distrito 6 con cabecera en el municipio de Huichapan. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo agradece a los candidatos por su participación en este debate. Asimismo, a quienes hicieron posible este evento y al público que siguió puntualmente la transmisión. Les esperamos en el siguiente debate en el Distrito 7 con cabecera en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, el próximo viernes 1 de junio a las 17 horas por la señal de radio y televisión de Hidalgo. Haz que suceda. Tu voto construye Hidalgo. Buenas tardes, hasta la próxima.